Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos y de los siglos. Amén. Sin pecado concebida, oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Sacratísimo corazón de Jesús, Santísima Virgen María, auxilio a los cristianos, San José, su castísimo esposo. En el quinto misterio glorioso contemplamos la coronación de María Santísima como Reina y Soberana de todo lo creado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ave María Purísima. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a la más necesitada de tu divina misericordia. Amén. Sacratísimo Corazón de Jesús. Santísima Virgen María, auxilio a los cristianos. San José, su castísimo esposo. Ofrecemos este Santo Ángelus por las intenciones del Papa León y por todas las intenciones que llevamos en el corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El ángel del Señor anunció a María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. He aquí la servidora del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Y el Verbo se hizo carne. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros, que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo, para que lleguemos por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ofrecemos una salve a la Virgen del Carmen por todas las benditas almas del purgatorio. Dios te salve. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía, morir sin tu santa bendición.
Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Sea por siempre bendito y alabado sea el santísimo sacramento del altar, la Virgen María, Nuestra Señora, concebida sin mancha de pecado original, desde el primer instante de su ser natural. Amén. Jesús, María y José. Ave María Purísima. Ave María Purísima. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas tardes.
María Purísima. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Nuestra Santa Eucaristía del día de hoy es en acción de gracias a la Santísima Trinidad, María Auxiliadora, San José, San Juan Bosco, Santa Rita de Casia, María Rosa Mística, San Benito, Virgen de Satanudos. Rezamos por el cumpleaños de Andrés Adolfo, por el trabajo de Alba Carolina, Natalia, familia Collar Lovera, Margarita, Adriana, Mariela, Cintia, Roberto, Carlos, Oscar, Ricardo, Shirley, Diana, Aramí, Robert Emanuel, Rodrigo Iván, Luis Antonio, José Antonio, Nelson Manuel. Rezamos por la salud física de Carlos Aguilera, Neri Rolando, Teodora, Segundo, Alba, Diana, Sara, Venancio, Santiago, Rosario, familia Vera, Ángel, María de la Cruz y familia, Rodrigo, Rosa, María Guadalupe, Hernán Rodrigo, Darío y familia, Jorge David, José Darío, Emeterio y familia, Rafaela, Matías, Rosana, Ángel, Orlando, Rodrigo Iván, Ramón, Walter Horacio, Élida, Eulalio, Nelson Manuel, Dayana. Rezamos por las familias Villalba Ortiz, Ferreira Fernández, familia Fernández, Noguera Rodríguez, Rodríguez Peña, Villalta Rodríguez, Minella Ferreira, Cardoso González, Cárdenas Benítez. Por la conversión de Diego Iván, Milciades, Lisa Celeste, Diana, María Celeste, Isaac Bautista, Junior, Alberto, familia Ojeda Arza, María Elena y familia, Cristina y familia, Marina, José Antonio, Luis Antonio, familia Cardoso González. Y también rezamos por nuestros hermanos difuntos, Derlis, Celso Daniel, Anastasio, Padre Pedro Silva, Lorenza, Mario, Carlos, Juan, José, Eduardo, Cristina, Josefina, Estela, María Josefina, Alfonso Cardú, Trifona, Florencia, Sixto, Valentín, Antonia, Santiago, Crispín, Florentina, Lorena, Clementina, Hugo, Francisco, Asunción, Carlos, María Ángela, María del Rosario, Alcides, Lidia, Rafael, Germán, Santiago, Pedro, Juana, Óscar, Nilda Rosa, Feliciana, Juan Ramón, José Elías, María Secundina, Carmelo, Epifania, Mauricio, María Magdalena, Juan Antonio, Enrique, Celestino, Amelia, José María, y por todas las benditas almas del purgatorio. Hermanos, bienvenidos a esta celebración. Dispongamos el corazón para encontrarnos con el Señor, que se hace presente en su palabra y en el pan de vida que nos da como alimento. Con fe nos ponemos de pie para iniciar esta celebración uniéndonos en el canto de entrada. Quiero cantar una linda canción a aquel que mi vida cambió. Quiero cantar una linda canción a aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y es verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Viva María Auxiliadora. Viva San Juan Bosco. Y viva nuestra comunidad. Fuerte aplauso entonces para el Señor. Pásame por la reliquia. Bueno,
Entonces yo no pude estar con ustedes en el día de la fiesta de San Juan Bosco, y aquí tenemos la reliquia de primer grado de San Juan Bosco. Ustedes que aquí justamente llevan el nombre de la comunidad María Auxiliadora. El gran propagador de la devoción de María Auxiliadora fue San Juan Bosco. Y esto que vemos aquí es de primer grado como reliquia, porque es una partecita de la carne del santo. O sea, ustedes son verdaderamente bendecidos, bendecidos. Es muy difícil tener una reliquia de primer grado, pero esta es entonces Don Bosco mismo que se hace presente, así que hay que pedir esa gracia y esa bendición. Entonces todos los que quieran, después al final le vamos a dar un besito. Ustedes saben las tres órdenes de las reliquias que tenemos: primer grado, segundo grado y tercer grado. Primer grado es el cuerpo mismo del santo o de la santa. Segundo grado es lo que utilizó el santo. Por ejemplo, su ropa, su sombrerito, su libro, lo que sea. Su zapatilla, ¿entienden? Su media, lo que ustedes quieran. Lo que tocó el cuerpo del santo. Y luego tenemos reliquia de tercer grado. Ustedes pueden tener reliquia de tercer grado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, su rosario, si hacen tocar que es reliquia de primer grado, entonces ustedes así tienen. Es como decir, este objeto sagrado tocó una reliquia de primer grado, es decir, del cuerpo, en este caso, de San Juan Bosco. Así que el 31 de enero ustedes estuvieron celebrando, y esta es una joya verdaderamente que nosotros tenemos aquí, y tenemos que agradecer a Dios. Don Bosco, que es el padre y el maestro de los jóvenes. Bueno, así que vamos a comenzar nuestra Eucaristía pidiendo siempre por intercesión también de San Juan Bosco, que fue el gran propulsor de la devoción a nuestra Madre María Auxiliadora de los cristianos. Queremos rezar hoy esta Eucaristía recordando siempre a nuestros seres queridos, que vamos a poner también en manos de San Juan Bosco, porque San Juan Bosco, al propagar la devoción a María Auxiliadora, él decía una frase muy importante: ustedes quieren ver y saber lo que es un milagro. ¿Cómo continúa? Pidan a María Auxiliadora y verán los que son los milagros. ¿Viste cómo sabenlo ustedes? Así es que tenemos que pedir, y hoy vamos a pedir entonces este milagro. Neri Rolando sigue todavía en el hospital, así es que tenemos que rezar con más fuerza. Neri, que es parte de esta comunidad. Yo mañana voy a estar por ahí, tempranito en IPS, así que voy a ir a visitarle, me comprometo. Pero hoy entonces ya tenemos que rezar de nuevo, y vamos a pedir por intercesión de San Juan Bosco y de María Auxiliadora. También queremos acompañar a nuestra catequista. ¿Cómo se llama la catequista? Sara, ¿verdad? Que falleció hoy su papá. Su papá, ¿verdad? Celso Daniel. Entonces falleció, y vamos a acompañarle en este momento de dolor. Que el Señor acompañe a la familia y que ella le dé el eterno descanso también a Celso Daniel. Y también tengo otras intenciones. Como siempre, a través de Ñande Yarañe, visitamos a las familias, visitamos a los enfermos. Hoy acabo de visitar a la familia de la señora Natividad, María Natividad Medina, que ahora mismo ellos están, porque ya son ancianos, ya no pueden caminar, pero están en su casa y se mueven en su casa con la cuidadora, y su esposo también, Dionisio Adán Ruiz Aponte, los dos que están allí rezando siempre con Ñande Yarañe. Por eso que es muy importante que nosotros celebremos con mucha fe, para que nuestros hermanos que no pueden ya llegar hasta sus capillas, sus iglesias, nos acompañen y recen con nosotros a través de los medios de comunicación, a través de nuestro primer canal católico que tenemos en Paraguay, Ñande Yarañe. Entonces ahí María Natividad Medina y Dionisio Adán Ruiz Aponte, que el Señor les bendiga y les dé la salud.
Y también rezamos por las intenciones de Fidelino González Figueredo. Él también pide oraciones para nosotros. También pedimos por la señora Marta Bocio. Esta señora pide oraciones porque tiene, ¿saben cuántos años tiene la señora Marta Bocio? 98 años. Fiel ha sido ahí Añande Yarañé, todos los días. Y siempre que le visito me cuenta todito todo lo que yo dije, imagínense. O sea que tiene una memoria prodigiosa con sus 98 años. Así que le damos gracias también por la salud de la señora Marta, a pesar de que en estos días se cayó con 98 años. Así es que está también un poco con deseos de volver a levantarse. Muy bien, queridos hermanos, y todas las intenciones que traemos y que tenemos nosotros en nuestro corazón. Vamos a iniciar con la señal de la cruz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Al iniciar nuestra misa, lo primero que hacemos, queridos hermanos, es reconocernos pecadores y pedirle humildemente perdón al Señor. Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oración. Señor y Dios nuestro, concédenos honrarte de todo corazón y amar a todos con amor verdadero, que vives y reinas por los siglos de los siglos. A sentarnos y a escuchar la palabra de Dios. En su palabra, Dios se hace presente y nos habla al corazón, iluminando nuestro camino y nuestra manera de vivir. Dispongámonos ahora en profundo silencio interior para escucharla. Lectura del libro de Samuel. El rey dijo a Joab, el jefe del ejército, que estaba con él: recorre todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y hagan el censo del pueblo, para que yo sepa el número de la población. Joab presentó al rey las cifras del censo de la población, y resultó que en Israel había 800.000 hombres aptos para el servicio militar, y en Judá 500.000. Pero después de esto, David sintió remordimiento de haber hecho el recuento de la población, y dijo al Señor: he pecado gravemente al obrar así. Dígnate ahora, Señor, borrar la falta de tu servidor, porque me he comportado como un necio. A la mañana siguiente, cuando David se levantó, la palabra del Señor había llegado al profeta Gad, el vidente de David, en estos términos: ve a decir a David, así habla el Señor. Te propongo 3 cosas, elige uno y yo la llevaré a cabo. Gad se presentó a David y le llevó la noticia, diciendo: ¿qué prefieres? ¿Soportar 3 años de hambre en tu país, o huir 3 meses ante la persecución de tu enemigo, o que haya 3 días de peste en tu territorio? Piensa y mira bien, ahora lo que debo responder a lo que me envió. David dijo a Gad: estoy en un grave aprieto. Caigamos más bien en manos del Señor.
porque es muy grande su misericordia, antes que caer en manos de los hombres. Entonces el Señor envió la peste a Israel desde esa mañana hasta el tiempo señalado, y murieron 70,000 hombres del pueblo, desde Dan hasta Beerseba. El ángel extendió la mano hacia Jerusalén para exterminarla, pero el Señor se arrepintió del mal que le infligía y dijo al ángel: Ángel del Señor estaba junto a la era de Arauna, el Jebuseo. Y al ver al ángel que castigaba al pueblo, David dijo al Señor: Soy yo el que he pecado, soy yo el culpable. Pero estos, las ovejas, ¿qué han hecho? Descarga tu mano sobre mí y sobre la casa de mi padre. Palabra de Dios. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Feliz el que ha sido absuelto de su pecado y liberado de su falta. Feliz el hombre a quien el Señor no le tiene en cuenta las culpas y en cuyo espíritu no hay doblez. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Yo reconocí mi pecado, no te escondí mi culpa pensando, confesaré mis faltas al Señor, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Por eso, que todos tus fieles te supliquen en el momento de la angustia, y cuando irrumpan las aguas caudalosas, no llegarán hasta ellos. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Tú eres mi refugio, tú me libras de los peligros y me colmas con la alegría de la salvación. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús se dirigió a su pueblo, seguido de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga y la multitud lo escuchaba y estaba asombrada y decía: ¿de dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? Y esos grandes milagros que se realizan por sus manos. ¿No es acaso este el carpintero, el hijo del carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, de José, Judas y de Simón? Y Jesús era para ellos un motivo de escándalo. Por eso les dijo: un profeta es despreciado solamente en su pueblo, en su familia y en su casa. Y Jesús no pudo hacer allí ningún milagro fuera de sanar a unos pocos enfermos, imponiéndoles las manos. Y Jesús se asombraba de su falta de fe. Jesús recorría las poblaciones de los alrededores enseñando a la gente. Palabra del Señor. Viva María Auxiliadora, viva San Juan Bosco. Bueno, qué lindo que es encontrarnos entonces, queridos hermanos, reflexionando nuestra fe, porque justamente uno de los grandes santos, ¿verdad?, como es San Juan Bosco, padre y maestro de la juventud, nos enseña a vivir y a entender lo que es el camino de Dios. Pero para eso hay una pedagogía, y justamente San Juan Bosco es santo por su gran pedagogía en la propuesta de la vida cristiana. Esa es
la gran santidad de San Juan Bosco, el gran motivo de su santidad. ¿Y qué quiere decir pedagogía, queridos hermanos? Y pedagogía quiere decir el paidos en griego quiere decir el niño. Porque el niño siempre necesita ser conducido, todos nosotros, desde chiquititos. Nosotros recordamos muy bien, ahí por ejemplo, vemos una niñita que está en manos de la abuela, aquí, otra, vos sos su abuela también, ¿verdad? Bueno, ¿y vos qué sos? Su madrina, ¿viste? Y así, ¿verdad? Los niños y los otros que van creciendo así también. Hasta cierta edad, todos nosotros necesitamos siempre ser conducidos. Y este es entonces el camino. Camino del niño quiere decir paidos y pedagogía. Entonces el camino que hace el niño, pero ¿qué camino estamos haciendo? Ahí lo que tenemos que pensar. Y San Juan Bosco propone el camino de dos cosas. Entonces él dice religión y razón. Razón y religión. Dos cosas para que nosotros podamos hacer un camino verdadero de realización del hombre. Es decir, para que nosotros seamos útiles para nosotros mismos, para realizarnos como personas. Hoy en día que se habla tanto, ¿verdad?, de mi realización, de que yo llegué a mi objetivo, etc. Nosotros. Entonces, el de objetivo. Moto la areguata serena. Vos querés ser una persona feliz, una persona realizada, bueno, entonces tenés que hacer un camino, sí o sí, que es el camino de la realización, de la plenificación, de la felicidad. Pero para eso siempre necesitamos alguien que nos vaya ayudando. La palabra de Dios nos habla de tantas maneras, tantas parábolas, tantos ejemplos para decirnos y darnos a entender que nosotros siempre necesitamos ser guiados. Siempre necesitamos ser guiados. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, les pongo uno de los ejemplos para que sepamos, ¿verdad?, que hay tantos otros ejemplos. Jesús cuando se sube a la montaña, ¿se acuerdan? Y se transfigura, cambia, dice, su aspecto, su rostro. Y en un momento aparece a la derecha, aparece Moisés. Y aparece de repente ahí entre las nubes, a la izquierda aparece Elías. Bueno, esa es simplemente una manera que nos está explicando la Biblia, que para conocer el camino de Dios, la transfiguración, para que nosotros seamos transfigurados por Dios, para que nosotros podamos cambiar. Dice que Jesús cambió su aspecto, cambió su rostro. Si nosotros queremos cambiar nuestra forma de ser, si nosotros queremos ser una persona feliz, realizada, plenificada, transfigurada, ¿entienden? Entonces ahí aparece que Moisés significa los mandamientos, Moisés significa las reglas, Moisés significa todo lo que son las normas que Dios nos da para que nosotros podamos transfigurarnos, para que nosotros podamos cambiar, para que nosotros podamos hacer un camino de felicidad. La Biblia normalmente utiliza otra palabra muy interesante para decirnos que pechande. ¿Saben cuál es la palabra que suele utilizar la Biblia? Dice el campo, el campo, el campo. Caín le dice a Abel, vamos al campo, le dice, vamos al campo, vamos al campo. ¿Saben por qué? Para la Biblia, el campo, lo extenso del mundo, ¿verdad?, del campo que encontramos. Porque ahí no hay brete, ahí no hay corá, allí no hay alambrado, allí no hay un piquete por el cual vos vas a caminar, ahí no hay un camino por donde vos te vas a ir, sino que el campo es abierto. Entonces, veas, dice, ella posea. Eicone acane. Entonces, carretírense de aquí vayan a acane. Esa es una palabra interesante. Son palabras teológicas
son palabras que nosotros en nuestra realidad miramos, vemos, y entonces evidentemente, nos hacemos pequeños dioses. ¿Entendiste? Entonces yo voy a tomar el camino que quiero, porque en el campo vos te podés ir en la dirección que vos querés. Nada te ataja. Si te va aquí, te va, está abierto. Si te va aquí, te podés ir, está abierto. Si te va aquí, te va aquí, está abierto. Sin embargo, el pedagogo San Juan Bosco, cuando te dice razón y religión, quiere decir que este es el camino para que nosotros podamos crecer como personas. Ei purune acá dice razón. Guapija de calculaje dice la razón. Razón no, quiero decir, don Bosco no era una persona, un sacerdote iluso. Con Dios, ay, angelito de aquí para allá. No, don Bosco cuando dice, ay, angelito aquí, querido hermano. No. Ei purune acá, de cuñacaraí, de caraí. Usted que es el papá, usted que es la mamá. Ei purú, ne acá. Sabe educarle, tenés que saber. De vez en cuando, y la chicote, no hay ningún problema. Eso es una pedagogía también. Hoy en día, ay, ni que mañana jatás ese porque, ay, jasene de güey, no vean a veces hacer, por el colla de 15, 16, 17 años la neme, deja y de naceta. ¿Por qué? Y porque no le mostraste el camino verdadero. Don Bosco es un gran santo, padre y maestro de los jóvenes. Dice que tenía un corazón grande. Pero don Bosco era muy exigente. Hoy en día, la pisa exigía y verdaderamente de acuerdo al camino. Don Bosco era verdaderamente entonces una persona que sintió ese llamado de Dios y por eso lo segundo, religión. ¿Por qué, queridos amigos, esta segunda palabra, religión, es esencial y fundamental para San Juan Bosco? Porque justamente quiere decir que nosotros le vamos a dar sentido a nuestra propia vida y a nuestra propia existencia. Landere y conte que la vida entonces se consigue y se logra porque yo tengo informaciones, porque yo me formé, no sé, aquí y allá, o sea, todo lo que es el desarrollo de tu cabecita, de tu inteligencia, nambre, gente maoí, etc. Pero te olvidaste de lo esencial y lo fundamental que es Dios, que es religión, porque la palabra religión quiere decir volver a, vea la volver a ligarte. ¿Ligarte a qué cosa? A tu propia esencia. Es decir, eikua ma pandé. Eikua ma pandé. ¿De dónde vengo? Nosotros a los 5 o 6 años, ahí recién comenzamos a tener conciencia de quiénes somos nosotros. ¿Vos a los cuántos años te acordás algo de tu vida? ¿No te acordás ni ahora no te acordás lo que haces, pico? ¿A los cuántos años comenzaste? A los 5. ¿Te acordás algo a los 5 años? ¿Qué hiciste? Andé acá a ver, me estorbaban la misa vos. ¿Y vos? ¿Te acordás algo? 6, 7 años. ¿Y vos? ¿A los cuántos años? ¿A los cuántos años comenzaste a cantar vos? A los 12 años, ¿viste? 12, ya estaba con ya mira. Su corazoncito aquí y allá y me sale del corazón. Bueno, va el año de Manduá. Se Manduá de los 5 años. Pero ¿saben por qué me acuerdo de los 5 años? Más o menos una cosa, 2, 3 cosas me acuerdo de los 5 años. Porque yo me enfermé gravemente. Se me testé a mano, yo estaba más allá que aquí, ¿entiendes? Y de eso me acuerdo, ¿verdad? Porque me dejaron en la pieza encerrado, diga tú, se la UAPB, etcétera, acá, se mandó a peitear. A veces se mandó a este bebé la que la doctor o no, es más la inyección. Se nace, esa la moro, tío, más ella y moama.
Doctor Malagua se pisa en yito. Lo que son las cosas de la vida. Obviamente la se mandó a opear. A meterte a mano, lo que sea, y entonces, bueno, Dios quiso otra cosa. Y por eso es que estoy contando todavía, ¿verdad? O si no, no iba a estar yo aquí. Bueno, y así, queridos hermanos. Pero entonces Dios nos pone y nos hace religarnos a nuestra esencia. Y esa es la religión. La religión es que vos sepas quién sos, de dónde vengo, a dónde voy, para qué estoy en este mundo. No, nosotros tenemos objetivos bien claros, queridos hermanos, pero para eso tenés que religarte a tu propia existencia. Dice, y aquí está nuestro gran santo protector, San Juan Bosco. Este gran santo, miren qué linda imagen que tienen ustedes aquí de San Juan Bosco. Este gran santo, entonces, que ha recibido esta vocación tan linda de Dios. Pero primero él, porque él también sufrió bastante cuando niño, ¿verdad? Sufrió bastante, no fue fácil para él. Su papá ya murió cuando él tenía 3 años, imagínense. Se quedó, ¿con quién? Con su mamá. Su hermano, que se llamaba Antonio, porque él después, ya cuando era un poquitito más grande, decía que quería ser sacerdote. Y entonces su hermano se enojaba. Es sacerdote, vio. Imagínense. O sea, muchas dificultades pasó don Bosco. Pero igual perseveró. Perseveró hasta el final, queridos hermanos. Y miren la gran santidad. Y así como él hizo un camino, para él Dios le dio una pedagogía que él tuvo que seguir. Incluso cuando era joven, él tuvo que hacer, ¿saben qué? Tuvo que hacer de mozo de café en una cafetería. Tuvo que hacer de zapatero. Tuvo que hacer carpintero. En carpintería, don Bosco. Por eso que don Bosco, después al final de cuentas, cuando abrió, dice, su escuela de arte y oficio, don Bosco y cuábaite, hoy lo voy a los chicos abandonados, que no tenían trabajo, que no tenían educación, porque hoy cuá de todo, hizo desastre, sastre. Imagínense, oye, pues, camisa, traje, humilla, don Bosco. Es un tipo que se sacrificó. Pero bueno, ese es el camino que Dios le ha dado y le ha mostrado. Y entonces en ese camino él también después pudo ofrecer y pudo regalar a los chicos abandonados. Y después don Bosco fue un gran comunicador. Daipori te acuerdas de Yarañe en aquel tiempo. Daipori te acuerdas la televisión. Daipori te acuerdas la radio. Pero la oí en aquel tiempo. Don Bosco iba a ser, seguramente iba a tener su radio. Don Bosco iba a tener su televisión. Don Bosco seguramente que iba a estar ahí en el internet, en todo lo que sea. Los arreglos, ¿cuándo pues está ahí? Justamente porque pensaba el bien de las almas. Cuando él se ordenó en sacerdote, eligió una frase, porque todos los países nosotros elegimos una frase que tiene que ser nuestro objetivo. Él andere ya posea, él reofrece sea como sacerdote. ¿Cuál es tu vocación? ¿Qué es lo que vos sentís en lo más profundo de tu alma? ¿Y saben qué eligió don Bosco? Del libro del Génesis, el capítulo 14, ahí en una parte después de que Abraham pelea contra 4 reyes y los vence, imagínense. Abraham se pelea contra 4 ejércitos, él y sus hombres, y le vence a esos reyes.
el capítulo 14, peleanse del libro del Génesis. Y al final, cuando Abraham va a ir a llevar, primero, a recuperar todos sus bienes que le habían robado, estos reyes le habían robado todo, él se va y le agarra ahí de prisionero a esos reyes, a veces en donde cuera y dice, puedo perdonar, dice, pero ¿saben qué? Dami ánimas, cetera tolle, sea latín, la traducción de la Biblia en latín, dami ánimas, cetera tolle. Don Bosco eligió eso. ¿Qué quiere decir eso? Dame a las personas. Es decir, quiero recuperar a mi gente, quiero recuperar a mi pueblo. Ahí estaban todos atados, tirados los reyes, ahí. Y frente a ellos dice, bueno, PMS, a toda mi gente, Pepe, Joa, pesa que verás apá. Y después le dice, cetera tolle. ¿Qué quiere decir eso en latín? Quiere decir, y lo demás, urorei, quédense con la riqueza, quédense con el oro, quédense con las cosas materiales. Eso le dijo Abraham a estos reyes, bandidos. Pero eso sí, yo quiero recuperar a las personas. Miren entonces, queridos hermanos, qué grande que era el objetivo de Don Bosco. A pesar de que Don Bosco después trabajó muchísimo y por sus manos dice que pasaron millones y millones de liras de la plata italiana. Porque cuando él murió, imagínense, él ya tenía obras en Italia, en España, en Francia, en la Argentina, en Uruguay, en Ecuador, cuando él se murió, 1888. Incluso desde Paraguay, el presidente de la República, después de la guerra de 1870, ya le había escrito a San Juan Bosco pidiendo que venga aquí al Paraguay. No él, sino que sus sacerdotes, los salesianos, que vengan al Paraguay, porque el Paraguay estaba sin escuela, sin sacerdotes, sin educación, sin nada, queridos hermanos. Entonces el presidente de la República mismo le escribe por medio de sus ministros, etcétera, etcétera, y le mandan la carta a San Juan Bosco. Don Bosco lee y manda la orden a los que estaban en ese momento, estaban en la Argentina, los sacerdotes italianos que trabajaban misioneros, y le dice, te mondoñan de 2 o 3 salesianos que se vayan a trabajar a Asunción. Y posible para ir a Argentina. Y porque eran poquititos. Y entonces le dijeron a Don Bosco, viola Don Bosco de llevar por ave, no puedo acabar, imagina, te la trabajo. ¿Y cómo vamos a abandonar nuestras obras que tenemos aquí en la Argentina? Porque en la Argentina ya estaban desde 1875, la primera expedición de los salesianos. Y entonces no podían, lastimosamente, no pudieron venir todavía. ¿Cuándo vinieron los primeros salesianos al Paraguay? Los hijos de Don Bosco, 1896. Los primeros salesianos. 4 primeros salesianos. Entonces vinieron en el año 1896. Un poquitito antes, 1893, vino el famoso Monseñor Lasaña. ¿Escuchaban hablar de Monseñor Lasaña? Hay una obra salesiana, la primera obra en el Paraguay, que queda allá sobre Don Bosco y Maitá, cerca del puerto de Asunción. Porque cuando vinieron los salesianos, en el año 1896, porque Monseñor Lasaña vino a mirar primero el ambiente. Miró en Asunción, habló con el presidente, habló todas las posibilidades. ¿Qué es lo que nos van a dar para que nosotros podamos venir? Porque creo que eso es bueno, de coima vemos la rochuta, lo pitá. ¿Y saben qué le dieron, queridos hermanos? Si ustedes se van ahí y conocen seguramente, pero el antiguo hospital militar, ¿te acuerdas el hospital militar? Coanga y Poná, tu llave hospital militar, vea, Coanga. Pero antes
estaba ahí, que era otra forma, ¿verdad? El hospital. Ese hospital, entonces estaba vacío en ese momento, y el gobierno paraguayo le dio a San Juan Bosco, es decir, a Monseñor Lasaña, porque don Bosco Yamanoma, 1888 don Bosco Yamanoma, 1896 cuando vinieron los primeros salesianos, se quedaron allí y ahí abrieron la primera obra salesiana, que se llamaba de Artes y Oficios, ¿entiendes? Porque se dedicaron a educar a los jóvenes como carpinteros, educarles entonces como todo lo que se necesitaba, ¿verdad? Herreros, toda la parte de artes y oficios, 1896. Y ahí nosotros nos conocimos, ¿verdad? Cuando yo era párroco ahí en María Auxiliadora, apareció esta señora, José Roapete hoy. Ahí dice, padre, nosotros también tenemos una capillita, una comunidad que se llama María Auxiliadora en Lambaré. ¿En serio? ¿Y por qué nunca me invitan, Jaime Moisés? Invítenme que yo me voy a ir. No, padre, usted es el párroco aquí del santuario de María Auxiliadora. ¿Cómo se vaya a nuestra capillita? ¿Cuándo se ve ahí? Esa va la bella puede hacer eso. Bueno, entonces, ¿cómo es Dios, verdad? De a poquito. Nos va trayendo, nos va estirando, pero sobre todo porque así es la obra del Señor. Lo importante es conocer el camino. ¿Cuál es la pedagogía que Dios usa para religarnos a nuestra propia vida? Así es que vamos a pedir esa gracia especial hoy por intercesión de San Juan Bosco, que nosotros podamos verdaderamente también pedir el auxilio de nuestra Madre, la auxiliadora de los cristianos, que podamos hacer un camino, sobre todo porque aquí siempre el grupo juvenil que se llama también, ¿verdad? San Juan Bosco, y bueno, así es que podamos tener más jóvenes siempre entusiastas, jóvenes que trabajen y que hagan un camino. Sí, ¿qué me iba a decir? Sí, a ver, repetí un poco porque la gente en la televisión no te escucha. Más, Mareta. Quiero también que poner en conocimiento que a través de Ñande Yarañé los jóvenes también recibieron un regalo de un cuadro que tiene una antigüedad de 60 años, que ahí la hermana Celia puede mostrarte. ¿Dónde va a estar? Entonces, un cuadro de San Juan Bosco que tiene, venía aquí en el centro para que vean. A ver, ahí está la cámara, Emoiña de Pepe. Este cuadro tiene ¿cuántos años? 60 años. Muy bien, un fuerte aplauso entonces para la persona que ha donado. Entonces, viste, a través de Ñande Yañe, porque eso sí, ¿verdad? Se escucha y la gente ve. Y hoy justamente, hablando de donación, un señor joven, ¿verdad? El señor José, se llama José. Entonces, él siempre dice que sí, es joven todavía. No es solamente los viejitos que ven la misa, ¿verdad? De Ñande Yarañé, sino que todos ven y siguen. Entonces, él hoy llamó ahí por teléfono. La señora Carmen es la encargada siempre de Ñande Yarañé, de los padrinos. Y él dijo, padre, desde ahora entonces yo quiero ser padrino de Ñande Yarañé. Y me comprometo, cada mes le voy a mandar 1 millón de guaraníes de... Ya milagro de San Juan Bosco más, lleva, ya milagro de San Juan Bosco más. Así es que eso nos entusiasma para seguir trabajando, porque tenemos que seguir creciendo, hay que seguir creciendo, hay que seguir creciendo. Ojalá que muchos de los que me están escuchando, porque estaba yo mañana y ya y pon ahí teigo, pero no colaboráis, así es que con José que sea un gran ejemplo para todas esas personas que verdaderamente nos puedan ayudar, porque todavía necesitamos crecer muchísimas cosas. Ustedes escucharon lo que dijimos recién. San Juan Bosco no se quedó con una pequeña televisión. Don Bosco tenía colegios, obras para los huérfanos, para los enfermos, para los chicos, para la educación, misiones, para con los indígenas, etc. Hoy en día, la familia salesiana, o sea, San Juan Bosco, solo la congregación de los sacerdotes, están en 145 países del mundo, imagínense.
Actualmente 15.000 sacerdotes, imagínense, en todo el mundo. Y así. Y don Bosco fundó después 3 congregaciones. Primero a los cooperadores salesianos, después a los salesianos, es decir, a los sacerdotes y coadjutores, y luego a las hijas de María Auxiliadora. Justamente lleva el nombre. Peñemonguetamí, con las hermanas hijas de María Auxiliadora, ¿entiendes? Para que vengan un poco aquí a hacer apostolado, ya que ven a María Auxiliadora la vende capilla, que vengan y que le ayuden, que trabajen los sábados, los domingos con ustedes. Para eso ha nacido la congregación de don Bosco, para salir y estar con el pueblo y con la gente, ¿verdad? Bueno, así que pedimos hoy por intercesión de San Juan Bosco, vamos a pedir que nos acompañe siempre, nos ayude y que nosotros sepamos también escuchar esa voz de Dios. Que así sea. Viva San Juan Bosco, viva María Auxiliadora y un fuerte aplauso para el Señor. Presentemos, queridos hermanos, nuestras intenciones ante el Señor. Por la Iglesia, para que pastores y fieles vivamos y seamos luz para el mundo, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los gobernantes de las naciones, para que busquen siempre el bien común, defiendan la dignidad de toda persona y trabajen por una sociedad más justa y solidaria, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los pobres, los que sufren, los excluidos y los que lloran, para que encuentren consuelo y acompañamiento en nuestra comunidad, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos nosotros, para que sigamos a Cristo, siendo misericordiosos con los que sufren, trabajando por la justicia y la paz, y manteniendo la esperanza aún en medio de las pruebas, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros difuntos, para que el Señor, rico en misericordia, les conceda el descanso eterno y los haga partícipe del reino prometido, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Vamos a pedir especialmente una vez más por intercesión de San Juan Bosco y María Auxiliadora, por Neri Rolando, que está todavía internado en IPS. Vamos a pedir también por la salud de la familia María Natividad Medina, a quien hoy le hemos llevado la comunión, también la confesión, y su esposo Dionisio Adán Ruiz Aponte. Y vamos a rezar por las intenciones especialmente y la salud de Fidelino González Figueredo y también de la señora Marta Bocio. Ellos siempre también colaboran con Ñan de Yarañé. Y especialmente agradeciendo por este nuevo padrino para Ñan de Yarañé, el señor José Bogado. Todo esto te lo presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a sentarnos y presentar las ofrendas. Al acercar los dones del pan y el vino, presentemos también nuestra vida con sus alegrías y dificultades, iluminados por el espíritu de las bienaventuranzas. Ofrezcamos al Señor nuestro deseo de servir siempre a los hermanos. Grande que no se ha
ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. Presentamos ante tu altar, Señor, los dones de nuestra entrega. Te rogamos que los aceptes con bondad y los conviertas en el sacramento de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en todos los momentos y circunstancias de la vida, en la salud y en la enfermedad, en el sufrimiento y en el gozo, por tu servidor Jesús, nuestro Redentor, porque Jesús, en su vida terrena, pasó haciendo el bien, curando a los oprimidos por el mal. También hoy Jesús, como buen samaritano, se acerca a cada uno de nosotros que sufre en su cuerpo o en su espíritu. Nos cura nuestras heridas con el aceite del consuelo y con el vino de la esperanza. Por este don de tu gracia, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, vislumbramos la luz pascual en tu Hijo muerto y resucitado. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor, nuestro Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe.
Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate también, Señor, hoy especialmente de tu Hijo, Celso Daniel, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. También quiero recordar a una señora también que estuvo participando a través de Ñande Cuepo y Poré, que falleció hoy también, la señora Carmen, que el Señor ya le tenga en su gloria. Y te pedimos de todos nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha esperanza, decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos un abrazo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. De la comunión con Cristo obtenemos la fuerza para vivir. Nos acercamos a comulgar con profunda devoción.
Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Gracias, mi Dios. Amén. Los lirios del campo y las aves del cielo no se preocupan porque están en mis manos. Tened confianza en mí, acá estoy junto a vos. Ama lo que sos y tus circunstancias. Estoy con vos, con tu cruz en mi espalda. Todo terminará bien, yo hago nuevas todas las cosas. Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia, en abundancia. Yo soy el camino, la verdad y la vida, vida en abundancia, en abundancia. Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia, en Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua de su costado, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Y dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo defiéndeme, y en la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alaben por los siglos de los siglos. Ave María Purísima. Muy buenas noches, queridos hermanos. Un saludo especial también a la teleaudiencia de Ñan de Yarañé. De manera particular, Padre, queremos agradecer esta vez
a un fiel seguidor del canal, el señor Hipólito Hein. Es la persona quien donó el cuadro. Ahí sí pueden mostrar otra vez. Este cuadro tiene 60 años de antigüedad y vino de Turín, Italia. Ese es un pequeño detalle que quiero agregar también, que se trajo de Turín. El señor me comentó que es coadjuntor salesiano. No sé si lo ubicas, luego, padre. Y bueno, vamos a hacer lo posible también para que él pueda venir a participar un día que el canal esté presente, porque él es fiel seguidor del canal y dice que nunca se pierde una misa cuando se hace acá en la Capilla María Auxiliadora. Así que un fuerte aplauso y un saludo para el señor Hipólito. También te queremos agradecer, padre, por el acompañamiento de siempre, también de manera particular, porque una vez más dijiste que sí y gracias a vos pudimos tener la reliquia por estos 3 días. En realidad tuvimos muchos más días, ¿verdad? Pero en especial para el triduo, entonces te queremos agradecer de manera particular por ese gesto. Gracias a eso tuvimos muchísimos jóvenes que pasaron de distintas comunidades, mucha gente que vino también a posar sus trapitos, sus rosarios, todo lo que tenían a mano para llevar también una reliquia de 3er grado. Entonces, padre, muchísimas gracias y le damos las gracias con un fuerte aplauso también al padre. Este domingo la Eucaristía va a ser a las 8 horas, va a presidir el padre Ricardo González. El próximo miércoles 11 de febrero la Eucaristía va a ser a las 19 horas y va a venir otra vez el padre Víctor. Y también queremos agradecerle de manera especial hoy a la hermana Monse por venir nuevamente a asistirnos con el coro. Ella también estuvo participando en el triduo, así que un fuerte aplauso también para ella. Nada más que eso, nuevamente agradecerle al canal que gracias a la asistencia que ellos tienen acá en nuestra comunidad, suceden este tipo de obras y nosotros estamos muy agradecidos porque es un gesto muy grande que nosotros recibimos justo en la semana del triduo y como dijo el padre hace rato, Dios encamina todo y Él quiso que ese cuadro esté presente acá en el triduo y así fueron 3 días de gracia para toda la comunidad, para muchos jóvenes también, porque vinieron incluso de la diócesis de San Pedro, vinieron a participar, o sea que tuvimos muchísima gente, fue un éxito total y estamos muy contentos por eso. Así que bendecida noche para todos y muchas gracias. Bueno, don Bosco tenía una frase que decía, todo lo ha hecho y estar aquí en la Capilla de María Auxiliadora. La frase célebre de don Bosco, al final de su vida, ahí está, todo lo ha hecho María Auxiliadora. Vamos a repetir un poco, y nunca se me olviden esta frase, todo lo ha hecho María. Ahí está. Bueno, así es que todo esto que ustedes estaban diciendo, esa gracia que por intercesión de San Juan Bosco también ustedes recibieron como comunidad, y bueno, vamos a poner en manos de San Juan Bosco, sobre todo nuestros jóvenes, que no haya entre nosotros esos tipo baby y todas esas cosas, sino que don Bosco insistía, trabajo, trabajo, trabajo. Esa es otra frase de don Bosco, que insistía mucho. Vamos a repetir un poco, trabajo. 3 veces. Pues cuando sus salesianos le decían, bueno, don Bosco, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo lo que vamos a hacer? ¿Saben qué? Le decía a los jóvenes, trabajo, trabajo, trabajo. Otras cosas que decían, hay muchísimas frases de don Bosco, impresionante, porque él era un gran comunicador. Entonces él decía, un verdadero cristiano, y después se refería a sus salesianos, a los sacerdotes, a los coadjutores. Entonces él decía, el salesiano, el que tiene la devoción salesiana, seguidor de María Auxiliadora, dice, tiene que morir con los zapatos puestos. Vamos a repetir un poco. El salesiano tiene que morir con los zapatos puestos. ¿Qué significa eso? Que hasta el final hay que trabajar, ¿entienden? No es que uno busca y dice, ¿cuándo va a salir mi jubilación como país? Algunos me dicen, ¿y cuándo lo que vos vas a descansar? Dice,
Ah, esa es otra frase de Don Bosco. ¿Saben cómo respondía cuando a Don Bosco le decían, Don Bosco, y saben qué decía? Descansaremos en el paraíso. Vamos a repetir un poco. Descansaremos en el paraíso. Usted venía descansada para siempre. Así es que entonces ahora lo que tenemos que hacer es trabajo, trabajo, trabajo. Y todo salesiano, joven cristiano, tiene que morir con los zapatos puestos, porque todo lo que nosotros hacemos lo ha hecho María Auxiliadora. Y así hay miles de frases maravillosas de San Juan Bosco. Bueno, este señor, el coadjutor, hermano salesiano, Hipólito, claro que lo conozco, hermano mío salesiano. Él es un poquitito mayor, mucho mayor que yo. Él es primo con el famoso padre Carlos Hein también, ya de feliz memoria, falleció ya el padre Hein, fue mi director incluso en Upacaraí, fue mi director cuando yo era seminarista, ¿entiendes? Hipólito Hein, un gran maestro educador, y sobre todo porque él es el coadjutor, no es sacerdote, pero es religioso como todo salesiano, y entonces ellos se dedican más justamente al trabajo, a la formación en artes y oficios, como yo les estaba diciendo. Y él se especializó en Italia, por eso es que él, entonces, yo no sé si les regaló a ustedes o les prestó nomás. Les regaló. Un fuerte aplauso entonces a Hipólito, porque yo les presté nomás la reliquia. Se la regalé y me la reliquia. Bueno, vamos a ponernos de pie y vamos a concluir nuestra oración agradeciendo al Señor esta Eucaristía. Alimentados con el don de nuestra redención, te pedimos, Padre, que con este auxilio de salvación eterna se acrecente siempre en nosotros la verdadera fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y como todo lo ha hecho María Auxiliadora y San Juan Bosco, no se olviden que la alcancía de Yañez está allá al fondo. ¿Está? Entonces ya pongan el milagro ahí, para los que quieran colaborar como siempre en nuestra obra de evangelización. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Y ahora todos los que quieran dar el beso a la reliquia de primer grado de San Juan Bosco, yo me voy a poner aquí delante y vamos a formar fila de uno mientras vamos cantando y así nos vamos retirando. Y que Dios les bendiga a todos. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Yo te ofrezco